Y a las 9:59, Capicúa, vamos a la ciudad de Bogotá, donde está César Niño. Una serie de más de una decena de atentados con explosivos, de los cuales 4 fueron perpetrados con carros bomba, sacudió la región suroeste de Colombia, dejando un saldo de al menos un muerto y 3 heridos, según informó la policía. César, muy buenos días. ¿Qué está ocurriendo en Colombia? Bien, me escuchas bien, ¿verdad? Te escucho perfectamente. Bien, bueno, en Colombia están ocurriendo muchas cosas lastimosamente problemáticas y preocupantes en materia de seguridad nacional y en materia, por supuesto, de polarización política. Recordemos lo que ocurrió el fin de semana que acaba de pasar, y es que ha ocurrido un atentado contra la vida del senador y precandidato presidencial de la oposición, Miguel Uribe Turbay. Esto nos recuerda de otra manera las épocas más crudas de la violencia política colombiana, y evidentemente esto hace parte de alguna u otra forma de un problema estructural, un problema sistémico y un problema que evidentemente deja grandes preocupaciones sobre la agenda pública del país en una coyuntura preelectoral en Colombia. Lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en el suroriente del país, hacia el Pacífico colombiano, incluso con la escalada de atentados terroristas, en menos hubo más de 25 atentados terroristas en el departamento del Cauca y Valle del Cauca, o en los departamentos, pues no solamente recuerda el problema de los años más agudos de la violencia en Colombia, sino también deja ver la falta de coordinación entre las estructuras que deberían de alguna u otra manera garantizar la seguridad nacional. Hay un gran problema político, hay un gran problema estratégico, hay una deficiencia en los resultados de la política de paz total y una deficiencia en la política nacional actual. César, la impresión que tenemos es que los hechos han rebasado a la conducción del Estado, han rebasado al gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿En qué condiciones está este gobierno? ¿En qué condiciones está el presidente Petro en la actualidad frente al pueblo colombiano? Es una muy buena pregunta, César. Al presidente Petro se le acaba el oxígeno, se le acabó el oxígeno de movilidad y de maniobra, de gobernabilidad en el Congreso y ante el país, por lo menos hace más o menos un año. Ha tenido unos nombramientos cuestionados en el gabinete. Recordemos que también hay una cuestión fundamental sobre a su actual ministro del Interior, que está investigado por corrupción. Su círculo más cercano en términos políticos también, y una suerte de escándalos que efectivamente rodean la agenda tanto privada del presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro ha tenido una suerte de gobierno bastante, digamos, de alguna u otra manera, engorroso en el sentido en que no ha podido adelantar la mayor programática que había construido su gobierno. Hemos visto que se ha radicalizado en el discurso, un presidente que se ha en unas narrativas bastante peligrosas, no solamente frente a la oposición, sino frente evidentemente a las instituciones del país. Y es un presidente que usa las vías tal de la protesta y de las marchas ciudadanas como mecanismo para no solamente agitar la opinión pública, sino engrasar un poco la forma no convencional de sacar adelante sus proyectos, que evidentemente no han salido adelante. Preocupa fundamentalmente por la polarización del país tan peligrosa, por la ideologización de alguna u otra manera del discurso político. También nos damos cuenta que pareciera ser que es un presidente que gobierna solamente para y no para toda la nación. Perdón, te perdí la frase lamentablemente, César, estamos teniendo alguna dificultad con el audio. Dijiste, es un presidente que solo gobierna para los que votaron por él y no para la nación. Leíamos una declaración de Armando Benedetti afirmando que estos acontecimientos terroristas están vinculados con el atentado contra Uribe Turbay. ¿Eso está ya confirmado y cuál sería la vinculación? No está confirmado por ahora, que yo sepa, no está confirmada la vinculación o la conexión entre estos atentados, pero seguramente sí están conectados con la violencia política. Los atentados de ayer en la mañana, durante todo el día, en el Pacífico colombiano,
se han atribuido a fuerzas de las disidencias de las FARC, que no solamente atentan evidentemente la población civil, sino efectivamente contra las estructuras políticas, militares y de seguridad. Hoy el presidente Gustavo Petro se desplazará hacia la ciudad de Cali y evidentemente esto generará de alguna u otra manera una forma de incertidumbre precisamente por la situación de seguridad del departamento. Entonces, yo no sé si esté conectado, habrá que esperar, evidentemente, las investigaciones de la Fiscalía, evidentemente de la Policía Nacional y de los organismos de inteligencia y de seguridad del país para corroborar que efectivamente esto hace parte de un plan de las disidencias de las FARC o de algunas otras fuerzas. El caso es que se han acumulado diferentes fuerzas oscuras, si me lo permites en la mención, para pues construir evidentemente un escenario de miedo y terror en la nación. Y esto, por supuesto, a nadie le conviene. Y esto claramente generará muchas más preocupaciones, sobre todo sobre el futuro que le espera de cara a las elecciones del siguiente año. ¿Qué sabemos a todas estas de la salud, del estado del senador Uribe Turbay, César? Sí, bueno, esta mañana, hora Bogotá, 6:45 de la mañana, el último parte médico de la Clínica Fundación Santa Fe, que es donde está interno el senador Miguel Uribe Turbay, dicen oficialmente que hay una leve mejoría, pero pues esa leve mejoría pues no es muy alentadora todavía, precisamente porque se encuentra evidentemente con reserva del pronóstico médico. Seguramente los médicos estarán haciendo, por supuesto, lo científicamente necesario para salvarle no solamente la vida, sino recuperar su salud, y ojalá así sea. Y habrá que esperar, sin duda alguna, cuál es su evolución, ojalá muy positiva en términos médicos. César, llama mucho la atención que, habiendo capturado inmediatamente al sicario, que éste manifestó públicamente que estaba dispuesto a dar los números, no tenga todavía la respuesta en las autoridades. ¿Qué pasa allí? ¿Qué sospechan ustedes los colombianos? Bueno, hay muchas líneas abiertas de investigación por parte de las autoridades y muchas hipótesis también que seguramente vienen al lugar, pero también hay que tener mucho cuidado con la especulación y con el pánico colectivo. Pero sí, hay varios puntos allí. Y es que el joven sicario es un chico de 14 años que al parecer fue contratado en Colombia se les llaman ollas. Ollas es un centro o un lugar más bien donde se venden drogas, armas y bueno, obviamente todo esto en la clandestinidad y la ilegalidad. Y es un muchacho que, lo han dicho las autoridades, había hecho parte del programa de jóvenes del gobierno colombiano en su momento, hace más o menos unos 6 meses, y duró 2 meses en Jóvenes por la Paz. En otras es como una suerte de programa del gobierno nacional, donde los muchachos en condiciones de vulnerabilidad y de extrema violencia pueden optar por salirse de la violencia con una suerte de subsidio mensual. Esto llama mucho la atención porque hace parte de la política de la paz total. Pues algunos analistas han sugerido que efectivamente esto es una muestra de uno de los grandes fracasos de esa paz total o ese proyecto de paz total a propósito de este escenario, precisamente porque se le pagaba a los chicos para que no fueran a matar, pero nos damos cuenta que le pagaron por no matar, pero también le pagaron por matar. Entonces es una gran suerte de incentivos perversos muy peligrosos, y las líneas de investigación apuntan efectivamente a que el arma con la que apunta y dispara este joven sicario es un arma que no se consigue en Colombia, se consigue en Estados Unidos, y la trazabilidad de la compra está en Arizona. El asunto es que todavía no hay, por lo menos ante la opinión pública, no sé qué tendrán los organismos de inteligencia ya detectados, ante la opinión pública por ahora no se ha detectado o no se sabe cómo entra a Colombia, pero al parecer fue un arma comprada de forma legal. Esa es una gran lección que nos puede quedar a nosotros, por lo menos los colombianos, sobre, por supuesto, lo peligroso que puede ser inclusive el porte legal de armas. César, ya para cerrar, construir la paz cuesta mucho, es un esfuerzo de muchas personas que lleva mucho tiempo, pero acabar con la paz es
es muy fácil. Basta una persona y ya todo lo que se había avanzado durante años se retrocede. La sensación que tenemos fuera de Colombia es que se ha retrocedido un par de décadas mínimo en la vida cotidiana. ¿Cómo lo sientes tú como colombiano, César? Ya que lo preguntas muy personalmente, César, yo tengo 36 años y resulta que el año en el que yo nací fue en el 89, cuando matan en ese momento al precandidato del Partido Liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, que es el padre del actual alcalde de Bogotá, y posteriormente los años 90, donde la década en la que crecí, con todas las azonadas narcoterroristas, tal cual, de los carteles de narcotráfico, la guerra de los carteles, los magnicidios. Recordemos que en el año 95 también matan a un precandidato que en ese momento era Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador, al frente de la Universidad Sergio Arboleda. Y digamos que esto recuerda y más bien remueve no solamente los más trágicos recuerdos, sino que efectivamente preocupa porque es la primera vez en este siglo, que atentan contra un precandidato, casi que candidato presidencial. Esto no significa que los otros atentados sean de menor calibre, y mucho menos, sino quiero hacer énfasis en que es el significado que esto tiene en el imaginario colectivo y la memoria histórica del país. Y también es verdad, César, que esto genera muchas preocupaciones y muchas aristas por resolver, y es que a diferencia de los años anteriores o de las décadas anteriores, sí tenemos redes sociales y virales, y efectivamente la peligrosidad de la viralización mal fundamentada, o inclusive de imágenes prefabricadas, imágenes narrativas, no solamente imágenes visuales, sino imágenes narrativas, pues esto genera, por supuesto, mucha polarización. Es un país que, para mi gusto, hay un libro muy curioso que llama que Colombia es el país de las emociones tristes, y esto recuerda a las emociones más tristes del país. Y lo que tú decías en la pregunta, todos, por lo menos en Colombia, sabemos cómo luce la guerra, pero no sabemos cómo luce la paz. César, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. A ti, por tu conversación. César Niño, desde Bogotá.